Demet Özdemir soltando la bomba sobre el lado celoso de Can Yaman. Esto es fuerte, amigos. O sea, ¿quién se iba a imaginar que detrás de esa fachada de galán empoderado de Can Yaman se escondía un hombre celoso de verdad? Pues parece que sí, ¿y quién lo ha contado? Nada más y nada menos que su ex Demet Özdemir. Ojo, esto no es que salga a decir Can es celoso, no. Lo ha soltado de una manera. Uf. Como quien no quiere la cosa, pero sabiendo perfectamente el bombazo que estaba soltando. Están diciendo que ella, en una entrevista, habló de sus relaciones pasadas, y cuando le preguntaron por Can Yaman, pues soltó esa perlita. No sé si dijo él era un poco celoso, o tenía momentos de celos, o algo así, pero lo importante es que lo dijo. Y a mí me vuela la cabeza. ¿Por qué? Vamos a ver, nosotros vemos a Can Yaman en la tele, en las redes, y lo vemos como el tipo perfecto, ¿no? Siempre con esa seguridad, ese rollo de que le va todo bien, de que todo el mundo está detrás de él. Y de repente que Demet te suelte esto, ¡pum! Te desmonta toda la película. Para ser honestos, a mí me sorprende un poco. No me malinterpreten, no digo que no pueda pasar. Todos tenemos nuestras inseguridades, ¿verdad? Pero que lo diga ella, que vivió esa relación, y que encima sea un secreto que ella saca a la luz ahora y es oro puro para el salseo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet, quizás, está rehaciendo su vida, está en otro momento, y ha decidido que ya es hora de dejar las cosas claras. O a lo mejor simplemente le preguntaron y ella, con esa franqueza que tiene, soltó lo que pensaba. No sé si lo hizo con malicia, pero el efecto es el mismo. Muchos dicen que esto es una estrategia para dar que hablar, ¿no? Que los ex siempre tiran pullas. Pero yo sospecho algo más. Yo creo que Demet, al hablar de Can Yaman de esta manera, no busca atacar, sino quizás, no sé, quitarse un peso de encima o dejar su verdad escrita. Porque ella siempre ha sido muy reservada con su vida privada, y que suelte esto de los celos, que es algo muy personal, me hace pensar que es algo que le marcó. ¿Y Can Yaman? ¿Cómo estará él ahora? Me lo imagino con cara de póker, diciendo yo celoso, ¿quién yo? Porque claro, ahora todo el mundo va a estar mirándolo con otros ojos, ¿no? Buscando esas señales de celos en sus apariciones públicas. Y la verdad es que pensándolo bien, cuando estuvieron juntos hubo muchos rumores, muchas especulaciones. Quizás esos rumores tenían algo de verdad. Recuerdo que en su momento se habló mucho de la intensidad de su relación, de lo pasionales que eran, y a veces la pasión va de la mano con los celos, ¿no les parece? Es una línea muy fina. Y ella al soltar esto pone en entredicho esa imagen de chico perfecto y seguro que tanto le ha costado construir a Can. Esto también nos hace pensar en las relaciones en general. Que por fuera todo parezca una maravilla, que en las fotos se vean felices y sonrientes, pero por dentro puede haber luchas internas, inseguridades. Y es que al final, todos somos humanos, ¿no? Y los famosos, por mucho dinero y fama que tengan, también tienen sus cositas. Ahora la pregunta del millón es, ¿esto afecta a la imagen de Can Yaman? ¿Va a hacer que la gente lo vea de otra manera? Yo creo que sí. Siempre hay una parte del público que se queda con estas historias. Y para las fans más acérrimas de Can, esto les va a doler un poco seguro. Pero honestamente yo creo que es refrescante escuchar esto. Que una mujer, después de una relación, hable de manera tan directa sobre algo que la afectó. Y por parte de Can, pues mira, si es verdad, tampoco es el fin del mundo. Todos hemos sentido celos alguna vez. Lo importante es cómo gestionas esos celos. Y ahora viene lo interesante, ¿qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Demet está exagerando o que ha dicho la verdad? ¿Os sorprende saber que Can Yaman pueda ser celoso? Déjenmelo todo en los comentarios, que me encanta leer vuestras opiniones, y ya saben, esto está que arde.